Buenos días a todas y todos. Le damos la más cordial bienvenida a quien nos acompaña el día de hoy en este primer webinar de nuestra segunda temporada a través de la plataforma que AMT me ha dispuesto para este fin. En esta ocasión tenemos como invitados al maestro Roberto Capuano, director general del sistema Metrobús de la Ciudad de México, y al maestro Gustavo Jiménez, director de Mobilitas y consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, quienes nos hablarán de la electromovilidad en la Ciudad de México. Una de las principales prioridades para las autoridades y operadores de transporte público es garantizar que este sea una alternativa cómoda, segura, eficiente, sustentable y rentable. Y es por ello que el transporte público es un factor de desarrollo para las ciudades y su población, ya que tiene implicaciones directas en la salud, la economía, la vida social, cultural, financiera y ambiental de las urbes. En este rubro, el sector transporte, en términos generales, es el principal emisor de gases de efecto invernadero y de dióxido de carbono, así como el principal consumidor de combustibles fósiles, siendo una de las principales externalidades negativas que produce impactos en la salud de las personas y en la calidad del aire. La transición hacia la movilidad eléctrica puede ayudar a los países de América Latina y el Caribe a reducir la emisión de contaminantes y cumplir los compromisos del Acuerdo de París sobre cambio climático, reducir el número de muertes por temas de contaminación y ofrece el potencial de fomentar nuevas inversiones y generar trabajo en el desarrollo de esta infraestructura para la carga de vehículos eléctricos. El transporte eléctrico es el segmento que el transporte público es el segmento que se está electrificando a mayor velocidad en la región. Algunas ciudades en América Latina, como Santiago en Chile, Bogotá y Medellín en Colombia, han implementado y desarrollado desde hace unos años su propia red de buses eléctricos, tomando en cuenta que tiene la mayor flota de este tipo de unidades fuera de China. América Latina tiene un mayor número de sistemas de transporte de autobuses BRT, por sus siglas en inglés, con 62 en operación actualmente, que mueven alrededor de 20 millones de pasajeros kilómetros por día. Metrobús, en ese sentido, mueve cerca de 1.5 de millones de viajes diariamente. Afortunadamente, las grandes inversiones realizadas en BRT permiten la adaptación de estos nuevos modelos de buses eléctricos. Y es en este contexto que México ha entrado en esta etapa de modernización e innovación tecnológica. En la ciudad de Guadalajara se acaba de inaugurar la primera ruta de buses eléctricos. En León, el sistema Optibús está realizando pruebas con unidades de este tipo. Y en la Ciudad de México, el sistema Metrobús ahora está marcando un paso en su evolución para integrar nuevas unidades articuladas 100% eléctricas, pioneras para un sistema de este tipo. Desde hace unos meses se tiene un proyecto piloto trabajando a efecto de analizar el desempeño técnico del autobús eléctrico y recopilar datos que permitan evaluar la factibilidad operacional y económica de este tipo de unidades en el sistema Metrobús. Hoy, nuestros invitados Roberto y Gustavo nos compartirán los retos, desafíos, oportunidades y beneficios que implican la implementación de un modelo de transporte público eléctrico y el uso de energías limpias, así como los proyectos que se tienen contemplados a futuro. Sin más, le doy la palabra a Roberto. Muchísimas gracias por acompañarnos, Roberto. Muchas gracias, Nico, muchas gracias, Gustavo, también por compartir este foro y gracias a toda la gente que está aquí conectada. Algo que quiero plantearles es que la movilidad eléctrica, pienso, es uno de los cambios tecnológicos más importantes que ha habido en el transporte público en varias décadas. Y lo digo porque tiene la posibilidad de cambiar por completo el modelo de negocios que hoy en día existe en las cadenas de valor del transporte público. Lo estamos viendo en este momento en la línea 3 y es por eso que quiero, antes de empezar mi presentación y compartir mi pantalla con ustedes, que sepan que la postura que tenemos en Metrobús es que esta no es una moda a la cual nos estamos uniendo, sino es parte de un cambio estructural fundamental en la manera en la que funciona el transporte público terrestre en el planeta y que tenemos que ser parte de ese cambio, ¿no? Es muy trillada la comparación, pero vale la pena hacerla.
si todos estamos cambiando a email y seguimos trabajando con máquinas de fax, no es moda cambiarse al email, sino es una necesidad porque así es como se comunica la gente. Y eso es lo que queremos nosotros asegurarnos que estamos logrando, que estamos preparando a la ciudad, preparando a Metrobús con las capacidades que requiere para poder adoptar la movilidad eléctrica terrestre. Y hago esta acotación de que es movilidad eléctrica terrestre porque no somos el trolebús, tiene sus bondades, pero también tiene sus limitaciones, particularmente por las catenarias. Pero de eso no voy a hablar hoy yo. Y también está, por supuesto, hoy en boga el cablebús, que es un transporte eléctrico maravilloso, pero tampoco me toca hablar del tema el día de hoy. Y bueno, habiendo dicho eso, voy a compartir mi pantalla. Tengo algunas cosas que quiero compartir con toda la gente que está aquí conectada. Voy a utilizarla más como, esta presentación la voy a utilizar más como un apoyo de lo que quiero platicarles. Acabo de compartir con ustedes la importancia de los proyectos de electromovilidad y algo que es importante, pues hay que planearlo con tiempo y correctamente. Entonces, les voy a platicar primero cómo fue que empezamos en este gobierno, en Metrobús, a entender y a explorar la movilidad eléctrica. Partimos del hecho de que no estamos descubriendo el hilo negro, no estamos reinventando la rueda. Mucho de lo que nosotros queremos lograr ya lo han logrado en otras partes del mundo. Entonces hicimos varios viajes para conocer cómo se está atendiendo este problema en otras ciudades. Estuvimos en Madrid con el MT y en Londres, en Transport for London. De hecho, ese viaje en particular tuve oportunidad de compartirlo con Gustavo, que en ese momento era colega del gobierno de la ciudad. Estuvimos también en Transmilenio, en Bogotá, en Santiago, viendo la red de Santiago, en Oslo y en Estocolmo y en Panamá, con la principal agenda de entender y compartir cómo las organizaciones en estos países estaban viviendo la electromovilidad. Lo más importante a destacar de estos viajes es la electromovilidad no es un lujo de un país nórdico como Estocolmo o Noruega, Suecia o Noruega, sino es una realidad en países que son llamados en vías de desarrollo, como lo somos nosotros, como puede ser Colombia o Chile. De hecho, Chile en su momento tuvo, y digo, sigue teniendo la flota eléctrica más grande de Latinoamérica. Y digamos que, por supuesto que Chile es un país próspero, pero digamos que no es Suecia. ¿Por qué lo estaban logrando en Santiago y qué es lo que requerían ellos, qué es lo que ellos estaban haciendo que nosotros podíamos aprender? Y hubo muchas cosas que pudimos aprender de eso y también de lo que estuvimos viendo en Bogotá, que son países que tienen situaciones similares a las nuestras y por lo tanto nos ayudan a aprender mucho. Los vehículos eléctricos están moviendo muchísima gente. No son proyectitos pilotos que están allá, es transporte masivo. También aprendimos que las pruebas pilotos no se hacen con una sola unidad. Traer una sola unidad a un patio de un operador de transporte público es directamente un error. Ahorita les voy a platicar por qué en este caso nosotros sí estamos trayendo unidades únicas, pero no como pruebas pilotos, sino tienen otro propósito. Otra cosa es que la infraestructura de recarga es invisible para el usuario, pero es uno de los retos más grandes que hay para la implementación de la movilidad eléctrica. En la línea 3 tenemos para los 10 autobuses eléctricos que estamos por poner a operar, tenemos un requerimiento de 1 megawatt de potencia de la red eléctrica de distribución. Esto quiere decir los cables que vemos en la calle, los que van arriba de los postes, necesitamos bajarles un megawatt de capacidad. ¿Qué tanto es esto? Pues más o menos imagínense 2,5 Walmart o 2,5 Sorianas o Chedrauis en un patio de Metrobús. Es muchísima electricidad. Y esto no es fácil, ni para nosotros conseguirla, ni para CFE proveerla, especialmente en una zona como la Ciudad de México, donde hay tal demanda de electricidad.
Y el último aprendizaje que tuvimos es, aquí puso una cita que dice, vísteme despacio que tengo prisa, se le adjudica a Napoleón esa cita, y quiere decir, si queremos movernos rápido, hay que asegurarnos que vamos caminando con pasos deliberados, lentos, para que no cometamos un error innecesario en el camino. Hemos tenido muchísimo apoyo, y esto lo tengo que reconocer porque para crear capacidades nuevas en un organismo como Metrobús, no es simplemente decirle a la gente que pónganse a estudiar, sino que requerimos apoyo de organizaciones externas que nos ayudan a ir desarrollando las cosas que tenemos que lograr. Una vez que tomamos la decisión de hacer un piloto eléctrico, la primera pregunta, bueno, fue ¿qué tipo de autobús vamos a pedir? Para eso nos apoyamos con el C40. Nos ayudaron a hacer un anexo técnico. Nosotros en Metrobús tenemos un anexo técnico que dice, estos son los autobuses que permitimos que operen en el sistema, tanto para diésel y ahora para los eléctricos. ¿Sí? También tenemos que tener el apoyo técnico legal porque había un arancel que logramos que temporalmente, de aquí al 2024, fuera eliminado, porque si estamos tratando de adoptar una tecnología y fabricarla en México, si actualmente se está fabricando en el extranjero, particularmente en China, pues difícilmente vamos a poder aprovechar y aprender de esa tecnología si estamos cobrando aranceles del 20% de esta tecnología, ¿no? Y también el apoyo para decir, bueno, ¿cómo va a ser esta prueba piloto? ¿De cuántas unidades? ¿En qué línea? Etcétera. Hemos tenido entonces un apoyo muy grande. También pasó que cuando estuvimos en Santiago, vimos los modelos de negocio que había ahí y coincidió con que la directora general de Engie de ese momento visitó a la Ciudad de México a la jefa de gobierno. Y entonces nos planteamos empezar a trabajar con Engie un proyecto piloto y determinamos que lo íbamos a hacer en la línea 3 de Metrobús porque la línea 3 está cumpliendo este año 10 años de vida y por lo tanto ya le toca una sustitución completa a la flota inicial de 54 unidades. Entonces, eso hacía que la línea 3 fuera un muy buen candidato para trabajar esto. También Yutong tiene una alianza con Engie y nos estuvieron de acuerdo en darnos un autobús prototipo sin costo para la ciudad de entrada alta. Los autobuses que tenemos en Metrobús son articulados y biarticulados de entrada alta. También tenemos autobús de entrada baja en líneas 4 y 7, pero principalmente nuestra flota es autobuses articulados y biarticulados como los que utilizamos en las líneas 1, 2, 3, 5 y 6 del sistema. Estamos haciendo algo que no ha hecho Metrobús antes para lograr esta flota eléctrica, y es que estamos arrendando las unidades. Pareciera que no hay una gran innovación aquí, pero para arrendar las unidades tuvimos que hacer cambios bien profundos en el fideicomiso de Metrobús. Porque el fideicomiso es quien arrienda estas unidades. Se le está arrendando a Engie, pero también estamos arrendando la infraestructura. La infraestructura de recarga de estos 10 autobuses costó alrededor de $1 millón. Lo que estamos haciendo es que estamos pagando mensualmente como si estuviéramos rentando esa infraestructura y estamos haciendo otro pago mensual para la renta de los autobuses. Entonces, esto nos cambió la economía de cómo funciona una línea de Metrobús y por lo tanto, lo que logramos fue negociar, bueno, no negociar, sino pactar un precio operativo que reflejara que hay una reducción operativa importante en el costo de operar un autobús eléctrico y que también el organismo estaba asumiendo el costo de los autobuses. ¿Por qué lo hicimos de esta forma? Porque no había, para el que haya movido una caja pesada entiende perfectamente que lo más difícil es mover algo de cero, moverlo, empezar a moverlo. Y eso fue lo que nosotros buscamos. Creamos los mecanismos para poder mover el tema de la movilidad eléctrica con baterías, nosotros asumiendo el costo del arrendamiento de estas 9 unidades, ¿no? Y en el caso de la empresa operadora, que es MIBSA, que es una empresa en la cual participa ADO como concesionario principal, les estamos dando los autobuses en un contrato de comodato. Entonces, arrendamiento de la infraestructura
entre Metrobús y Engie, entre Metrobús y Engie para los autobuses, y un contrato de comodato con NIBSA para que puedan operar la infraestructura. Estos autobuses ya llegaron, vamos a tener un evento muy pronto para presentarlos, están padrísimos, tienen además tienen elementos de tecnología que uno no es, o sea, digamos que son parte del ser eléctrico, pero que digamos que no eran parte del diseño original. Les voy a dar un ejemplo. Ayer justamente estuve yo sentado en el asiento del conductor y el asiento del conductor da masaje y se me fue el nombre de la que bloquea el sol, es eléctrica y tiene una camarita para los puntos ciegos del autobús del lado del conductor. Tiene algunas innovaciones tecnológicas que empiezan a hacer este cambio ya casi imposible de parar, porque la calidad del autobús, de conducirlo, de operarlo, de mantenerlo, es tanto mejor a lo que existe hoy en día, que esta tecnología se vuelve algo ya obligado y necesario para seguir adelante, ¿no? Y tenemos aquí sí algunas unidades únicas que estamos aceptando en Metrobús, pero no con el espíritu de hacer un piloto, sino con el espíritu de darle a estas empresas que están aquí en esta diapositiva, la indicación de que estamos interesados en que los fabriquen en México. Entonces, Volvo tiene la posibilidad de tener una línea de fabricación en México de los autobuses eléctricos. Sí, claro, vamos a verlo, lo probamos, fuimos a ver la planta. El caso de Zhongtong, una empresa estatal del gobierno chino, vinieron a vernos, tienen ya planes para armar una planta en Monterrey. Nos interesa, mándenos el autobús. El caso de Karsan, este es un caso particular, no es para Metrobús, lo vamos a tener, es un autobús padrísimo de 6 metros. Este no va a ser un autobús que vamos a implementar de manera masiva en Metrobús, pero teníamos cierto interés como ciudad en ver cómo operaba un autobús chiquito estos en la Ciudad de México. Estas son las pruebas piloto. Voy a parar ahí porque no me quiero alargar mucho. Y ya les platiqué un poco de cómo logramos el proyecto de electromovilidad. Quiero asegurarme que les doy la información, digamos, más importante en este momento, y más adelante la podremos comentar, Nico, Gustavo, en la sesión de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Y bueno, le damos la palabra a Gustavo para que retroalimente y complemente esta información de electromovilidad en la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nico. Gracias, Roberto. Es súper interesante lo que está haciendo Metrobús. ¿Sí me escuchan todos? Sí. Buenísimo. Pues bueno, también felicidades. La verdad, el equipo de Metrobús ha logrado cosas súper interesantes. Y más que nada también por la formulación, ¿no?, que tuvieron para la línea 3, este tema que platicaba a Roberto del arrendamiento y todo eso. Como dice él, se dice fácil, pero requiere de un gran esfuerzo, especialmente porque tienes que modificar muchísimas cosas, ¿no?, dentro de los esquemas, pues ya administrativos, que otras ciudades no lo han logrado y otras no tanto, ¿no? El caso, por ejemplo, en Guadalajara, del programa de CITEUR, pues por así ellos también impulsar mucho la electromovilidad fue un gran logro, pero también fue un poco más sencillo el tema administrativo, ¿no? Fue un arrendamiento puro de un ente de gobierno. Entonces, hay diferentes fórmulas, ¿no?, para lograr la electromovilidad, y pues cada ente de gobierno va a tener que pensar cuál es la más idónea, ¿no? No es lo mismo comprar trolebuses por parte de STE que llevar electromovilidad a Metrobús, siendo un ente pues público-privado, ¿no?, que tiene muchísimas complicaciones y aristas para poder lograr esto. Entonces, mi presentación hoy se va a enfocar a todo lo que existe en temas de electromovilidad de la Ciudad de México. Como bien comentaba Nicolás, también estoy apoyando una consultoría a Naciones Unidas, al programa MOVE, y pues hemos también hecho algunas investigaciones que va a presentar aquí rápidamente, pero bueno, entremos en la materia, ¿no? Como saben todos, pues la Ciudad de México es una ciudad que antes era mucho más contaminada que hoy, pero de todos modos el 65% de las emisiones de la ciudad pues son por el sector transporte. Y el 27% en todo México, aquí en la Ciudad de México, pues son del transporte, del transporte. Y el 58%
de la energía que se consume en la Ciudad de México es también por el transporte, y mucho de eso es por gasolina, por diésel y por gas natural. Estos son datos de la SEDEMA del 2016. Entonces ya ven que el impacto que tiene el transporte, no solo el transporte público, sino la movilidad en general, todo lo que tiene ruedas, pues tiene una gran pues necesidad de consumir energía, ¿no? Entonces también por eso tenemos que replantear todo esto. Y bueno, y el reparto de la Ciudad de México, sí es eléctrico, porque como bien comentábamos anteriormente, pues está el metro, que es eléctrico, está pues los trolebuses, que también son eléctricos, ahora ya tenemos el cablebús, 2 líneas de cablebús que son eléctricas. Entonces, cuando ponemos todo el número de viajes que se hacen en la Ciudad de México, vemos que el 29% de los viajes ya en Ciudad de México se están realizando en modos eléctricos. Y es una gran noticia, ¿no? O sea, sí estamos siendo eficientes en cómo movemos a las personas, porque pues es un gran porcentaje. Pero del transporte público motorizado, o sea, pues todo lo demás sí se mueve en ruedas, sí se mueve a diésel, sí se mueve en gas natural en un menor porcentaje, entonces tiende a ser pues muy ligado al diésel. Y el transporte privado, que es el PR, pues casi toda la gran mayoría de los viajes se mueven en gasolina o diésel, ¿no? Muy poco porcentaje se mueve en eléctrico. El tema aquí es que ya se están incrementando las ventas y vamos a hablar un poco de eso también, de las ventas de vehículos eléctricos para privados. Y bueno, lo que pasa cuando tenemos pues grandes cantidades de vehículos y grandes contaminaciones es que pues las emisiones, no solo de gases de efecto invernadero, que son las que afectan, por así decirlo, pues el cambio climático y que van hasta la atmósfera, pero también los contaminantes criterio, que son los NOxes, los SOxes, el material particulado, todo eso que sale pues del vehículo, del exhausto, pues básicamente está contaminando y está afectando la salud pública de una manera considerable. Entonces vemos esta capa, ¿no?, de contaminación en la Ciudad de México, que antes era más común. O sea, antes de la pandemia teníamos estos días como 10 veces al año, ¿no?, que llegábamos a una contaminación tan elevada que teníamos que cancelar y tener estos planes de contingencia. La pandemia, la verdad, redujo mucho la contaminación de la ciudad, pero de todos modos sigue siendo un problema. Y pues nada, como para tomar el tema que siempre me gusta tocar, ¿no?, que pues la Ciudad de México no es que sea neófita o nueva en temas de electromovilidad. Ya había un sistema de tranvías pues muy bueno, que por motivos pues muy inadecuados se decidió pues tapar, ¿no? Tapar los tranvías, sacarlos de operación, pero en aquel momento, en los 50, pues había 1,100 tranvías y representaban 300,000 viajes al día. Esta foto que ven aquí, pues es nada más y nada menos que Insurgentes. Es la calle Insurgentes, que tenía el tranvía por donde pasa el Metrobús Línea 1 hoy, pues ahí estaba el tranvía, ¿no? Y vemos los tranvías de transportes eléctricos, vemos la catenaria y mucha de la infraestructura de los tranvías, que son las subestaciones, pues siguen ahí. O sea, tenemos cerca de 50 subestaciones que pertenecían a transportes eléctricos y pues tenemos líneas de transportes eléctricos por muchas partes de la ciudad, ¿no? Después se expandió un poco más con la red de trolebuses, y eso también como a manera de histórica, pues la Ciudad de México tuvo tranvías del inicio del siglo pasado hasta los 50, que llegaron en su apogeo a 1050, y luego hubo la transformación a trolebuses, porque pues había tantos vehículos en la ciudad que decían, pues están chocando con los tranvías ya son viejos, entonces se cambia de tranvía a trolebús por ahí de los años 70, que se empieza esa migración, y hay 550 trolebuses. Luego en los 80 hubo una compra muy fuerte de troles, para tener una flota casi de 800 trolebuses en la Ciudad de México, ¿no? Esto pues básicamente ayudó a que pues también se continuara manteniendo la línea de tranvías y manteniendo la infraestructura de subestaciones, que eso es súper importante, porque si se hubieran dejado de ocupar, pues a lo mejor ya no tendríamos las subestaciones que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces eso ayudó a mantener de cierta manera pues esta malla de corriente eléctrica, pero después se fueron relegando los trolebuses hasta que empezaron pues ya a caer en desuso, ¿no? Justo a principios de este siglo, en los 2000, y hasta recientemente, ¿no? Pues no, los trolebuses no estaban mantenidos, se estaban cayendo a pedazos, y pues justo fue con esta administración donde se decide ya invertir de una manera formal
en traer trolebuses nuevos, de nueva generación, a la Ciudad de México, que ha sido pues un exitazo, ¿no? Ya se compraron 200 nuevos trolebuses y pues básicamente tenemos un gran logro ahí por parte de retomar algo que se estaba cayendo. Y bueno, y con el concepto de la electromovilidad tenemos que, como decía Roberto, estamos reevaluando este ecosistema. Es un cambio pues dramático y pues muy disruptivo, que sí viene a combinar la energía renovable y la movilidad sustentable. Ahí Roberto no me dejará mentir, porque el hecho de que también estemos cambiando en cómo estamos produciendo energía, cómo la estamos consumiendo, pues eso también tiene un impacto pues muy positivo para la electromovilidad, porque cuando casas la energía renovable con la movilidad sustentable, en verdad tienes algo que puede ser muy potente para transformar pues las ciudades y el país, ¿no? Porque cuando hablamos de electromovilidad, hablamos de cero emisiones. O sea, en realidad ya no vamos a tener, o sea, hay afectaciones de gases de efecto invernadero porque estamos usando energía, ¿no? De la red eléctrica, pero a nivel calle, tú ya no vas a tener emisiones. No es lo mismo traer tu bici atrás de un bus eléctrico que atrás de un camión, ¿no? Diésel Euro 3 que te está aventando pues todo el material particulado, SOxes y NOxes en la cara, ¿no? Y pues obviamente también está el tema de no hay ruido. Idealmente, pues estos buses bajan muchísimo el nivel de decibeles. Había un estudio que decía que bajaban hasta un 75% el nivel de ruido en la calle. Y no sé si ustedes pues, han estado al lado de una calle con muchos camiones, pero es horrible, ¿no? El ruido es muy intenso y también la vibración. Cuando pasa un camión, pues básicamente también está vibrando, está sintiendo pues el calor que emite el motor de combustión interna. Con un vehículo eléctrico, de hecho, el autobús pues ya no se calienta tanto porque no tiene el motor de combustión interna adentro, entonces eso facilita, inclusive los conductores me han dicho que ya no sienten el calor del motor, ¿no? Que a lo mejor para nosotros es algo que dices, bueno, pues no lo siento, pero ellos lo están sintiendo 10 horas al día. Entonces, eso es un cambio pues dramático en el nivel de sensibilidad dentro del autobús y también para los propios pasajeros. Ya no va a estar temblando o cimbrando el autobús, sino que es una conducción más simple, más sencilla, que es muy amena. Entonces, cuando pensamos combinar, ¿no? No hay ruido, no hay emisiones. Entonces, lo que también podemos lograr es recuperar el espacio público, porque de cierta manera, si tú empiezas a tener pues todos los vehículos eléctricos, pues le estás quitando ruido, contaminación y estos sentimientos de vibración, entonces puedes recuperar las calles, de cierta forma, pues a veces hay fotos, ¿no? De un autobús eléctrico que entra a una biblioteca, pues así pueden ser nuestras calles un poco más amenas para recuperar ese espacio que pues los motores de combustión interna pues vinieron a quitarnos, ¿no? Y pues como saben, en México ya se está avanzando mucho la política pública, se está trabajando en la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica. De hecho, vamos a estar organizando unas mesas de trabajo pronto con la Secretaría de Energía y otras entidades, como para seguir estructurando cómo vamos a detonar la electromovilidad a nivel país de una manera más organizada y ordenada. Y también, como saben, pues desde el año pasado se decretó la exención de impuesto de arancel, que eso vino a ayudar no solo a Metrobús y a transportes eléctricos en la compra de vehículos eléctricos, sino también Guadalajara y otras ciudades que están pensando migrar a autobuses eléctricos, pues ya están teniendo este logro, y también para vehículos privados. Ahorita vamos a platicar rápidamente de esto. Pero bueno, la electromovilidad en México pues está creciendo, ¿no? Ya estamos viendo que después de los tranvías llegaron los microbuses y pues cambiaron un poco la dinámica del país, pero pues ya tenemos los 10 buses eléctricos de Metrobús articulados, los buses que están en prueba de parte de Metrobús, 38 nueve autobuses en Jalisco que ya están operando ahí en la zona metropolitana de Guadalajara, y pues también tenemos ya los 200 nuevos trolebuses que también va a haber más, ¿no? En el mundo pues está creciendo, ¿no? La electromovilidad, ya hay muchísimas compañías que están fabricando autobuses eléctricos, estamos hablando de cerca de 30 compañías productoras de autobuses, la gran mayoría se encuentra en China y la gran mayoría de autobuses se encuentra todavía en China, hay 450,000 buses ya operando, no estamos hablando que es una tecnología pues para probar, ya está bien probada y ya se puede como implementar, como se está haciendo en muchas partes del mundo. Y pues también en Europa y en Estados Unidos están avanzando también rápidamente en este tema de la electromovilidad. Pero la movilidad eléctrica, como bien comentaba Roberto al inicio, no solo es los buses y los trolebuses, tenemos pues gran variedad. Cuando se abre el abanico de la movilidad, pues tenemos muchos modos de transporte,
muchos modos que pudieran llevar a implementarse en la ciudad y ya se están implementando. Entonces aquí voy a tocar algunos de los proyectos que ya están en la Ciudad de México. Y pensando también que en temas de emisiones, ¿no? Porque a mí siempre me gusta pensar en todo este tema de cuál es el impacto real, ¿no? Porque mucha gente dice, no, pues las baterías contaminan, no es tan verde como se cree, etcétera, etcétera. Pero aquí hubo un estudio en Alemania con varias organizaciones que demuestran el impacto que tiene en términos de emisiones, no solo la operación, sino también el mantenimiento y el armado de estos vehículos. Entonces vemos que pues obviamente las bicis eléctricas es lo más sustentable, la manera más sustentable de movernos, pero también estamos viendo que los autobuses eléctricos pues son las cosas más benéficas, los tranvías, los trenes, los buses eléctricos, e incluso todas estas modalidades están produciendo muchísimo menos contaminantes que si nos vamos a un autobús de diésel o a un auto particular de diésel o gasolina, ¿no? Estos son los que están contaminando y tienen efectos directos en los contaminantes a nivel día a día. Entonces, es muy importante considerar que estamos teniendo un impacto muy positivo en el medio ambiente cuando migramos a modos eléctricos. Y bueno, en México, ya hablando de la Ciudad de México, pues como saben, tenemos las bicicletas eléctricas compartidas, tenemos cerca de 300 unidades ya en Ecobici y hay cerca de 900 unidades de una compañía que tiene bicis eléctricas compartidas, que se llama Desva, que orgullosamente es una compañía mexicana. Ahí los que han estado colaborando con este proyecto pues han sido muy exitosos, porque muchas de las bicis eléctricas que estaban rodando de otras compañías internacionales pues se fueron cayendo, ¿no? Y ahora solo queda Desva, que es una compañía local que pues ha hecho un gran esfuerzo, ¿no? Para mantener las bicis eléctricas durante la pandemia. También pues tenemos, como saben, ya en el sistema de trolebuses, los trolebuses viejos que estaban funcionando anteriormente y los nuevos, pues ya tenemos un parque de vehicular de cerca de 350 y pues la ciudad piensa adquirir 150 trolebuses adicionales. Y como comentábamos, el cablebús, pues también es parte del eje de la electromovilidad de la Ciudad de México. Tenemos la línea 1 y la línea 2 que están conectando de una manera muy importante pues estas zonas afectadas. No solo es un proyecto de electromovilidad y un proyecto muy padre y muy bonito de transporte, sino también es un proyecto social que pues hay mucho que agradecer, ¿no? De que se esté haciendo para estas poblaciones alejadas del centro de la Ciudad de México. Y pues también tenemos el proyecto de los taxis eléctricos. Me encuentro también apoyando a la banca de desarrollo alemana, el banco KfW, para poder colocar unos créditos y unos bonos para la inmigración de taxis eléctricos aquí en la Ciudad de México. Estamos trabajando muy de la mano con la CEMOVI y justo se van a habilitar 400 bonos de 150,000 pesos para que los taxistas compren a taxis eléctricos, y este apoyo de bono va a ir apalancado con un crédito blando que va a estar ofertando la banca de desarrollo alemana a través de NAFIN para que muchos taxistas pues se animen, ¿no? A migrar hacia taxis eléctricos. Estamos hablando que ya hay varios vehículos eléctricos construyéndose aquí en México. Está la empresa Jack, que ya tiene cerca de 3 modelos de eléctricos y otros 3 modelos para transporte de carga. Entonces ya se están fabricando vehículos eléctricos aquí en México. Y también tenemos otras compañías, ¿no? Como BYD, que quieren traer los taxis eléctricos. De hecho, va a haber un evento próximamente de uno de los vehículos que van a traer. Está también Renault Zoe, que es un vehículo eléctrico que está aquí, que fue un piloto que hizo Engie con la Ciudad de México el año pasado, ¿no? Para pilotar de cómo sería un taxi eléctrico. Y ahora con el bono que se le va a estar dando a los taxistas, pues esperemos que sí se animen, ¿no? A comprar estos taxis. El costo promedio del vehículo más barato para taxi eléctrico es de 450,000 pesos. Entonces, si tú le quitas 150,000 pesos y aparte le das un monto barato, pues te queda como 300,000 pesos de deuda, que ya no es tan caro, pero sigue siendo un poco caro, ¿no? Habrá que ver qué taxistas inmigran a esto, pero también se debe de considerar que los ahorros vienen en la operación y en el mantenimiento del vehículo, porque no va a ser tan costoso estar cargando gasolina. Entonces ya hicimos el modelo de negocios para el taxi de la Ciudad de México y vimos que este es el bono correcto, idóneo, para que puedan tener un retorno de inversión en un plazo como de 5 años. Y bueno, ya está en México Tesla Bit, ¿no? Que es otro tema, pero también obviamente está entrando y penetrando la electromovilidad en la ciudad. Ya tienen 130 vehículos Tesla rodando en la Ciudad de México, y esta compañía pues también está impulsando, ¿no? La electromovilidad en la ciudad.
Y también tenemos motos compartidas por parte de otra compañía mexicana, orgullosamente mexicana también, y aquí local, que se conduce, que tiene 1,500 motos eléctricas ya circulando en la Ciudad de México. Y eso también ayuda a facilitar pues el crecimiento, ¿no?, de todo el tema de la electromovilidad. Y pues bueno, si vemos los puntos de carga en la Ciudad de México y cómo se están vendiendo los vehículos eléctricos, vemos que la Ciudad de México es precisamente pues un foco, ¿no?, de electromovilidad. El Estado de México, Jalisco y Nuevo León también han comprado muchos vehículos eléctricos enchufables y vehículos eléctricos puros, pero vemos que la Ciudad de México y la zona metropolitana pues tiene ya una buena densidad de puntos de carga a lo largo de la zona, ¿no? Y teniendo pues muchos cargadores, hay muchos de Tesla, hay muchos de BMW, o sea, son vehículos un poco más pues costosos, pero también vemos que no solo va a ayudar a pues, este transporte que apenas está empezando, sino también al transporte de carga de última milla, que eso también lo vamos a tocar ahora. Y básicamente pues estamos teniendo un gran desempeño de muchas compañías que también están viendo ahorros en una flota que ellos utilizan para el reparto de última milla. Empresas como Bimbo tiene el plan de fabricar 2,000 vehículos eléctricos, ya tienen cerca de 500 rodando. Danone está piloteando 2 o 3 autobuses de reparto, el Grupo Modelo también, FEMSA ya está empezando con algunos proyectos. Entonces estamos viendo que la electromovilidad no solo está tocando al sector transporte público, sino también está tocando pues muchas áreas, ¿no?, de la movilidad y del tema del transporte de bienes y servicios, que también lo tenemos que considerar como un gran logro, porque estos vehículos son de alto uso, ¿no? Entonces, cuando pensamos en una estrategia para bajar emisiones, para mejorar el medio ambiente, pues tenemos siempre que pensar por los vehículos de mayor uso en la ciudad, que obviamente es el transporte público, los taxis y el transporte de última milla, que son los que están rodando 100, 200 kilómetros al día, y eso no solo tiene buenos beneficios ambientales, sino también económicos, porque en realidad la gente se gasta mucho en gasolina, en gas natural. Entonces cuando migras hacia un modo eléctrico, pues te puedes ahorrar también mucho dinero de una manera considerable, ¿no? Entonces está como pues esto, para resumidas cuentas, pues estamos estructurando muchos proyectos de electromovilidad en la Ciudad de México y hay que considerar pues varias aristas, ¿no? Los vehículos eléctricos, las baterías, todo el mantenimiento, el tema de la postventa, cómo vamos a capacitar a los conductores, de dónde va a provenir la energía. O sea, estamos también pensando que la energía puede provenir de modos más sustentables, más renovables, tener paneles solares que poco reduzcan también el consumo de la red y se pueda estar cargando en patios. Toda la infraestructura de carga se tiene que contemplar, cuál es la mejor, cuál es la más homogénea, los patos de encierro, cómo los vamos a diseñar, y pues tener un modelo financiero que sí nos dé pues algo positivo, ¿no?, para poder hacer esta migración. Con Naciones Unidas y Semarnat pues estamos trabajando ahí en ver qué mecanismos también de política pública se pudieran impulsar, ¿no?, tanto para regulación de los tipos de cargadores, regulación de cómo se van a tratar las baterías, ¿no?, cuando se tengan que depositar y se pierdan, cómo se va a atender un accidente, ¿no?, en la vía pública, porque cuando choca un carro y se quema la batería, no es que vayas y con agua lo vayas a apagar, es una cosa distinta, ¿no? Entonces hay que pensar nuevos mecanismos, porque lo que se hace es típicamente con una espuma, se tiene que contener pues el incendio. Entonces hay varias cosas que debemos de seguir aprendiendo en esta nueva etapa de la electromovilidad en la Ciudad de México, y pues hay que seguir como impulsando para que pues sea un desarrollo ordenado y positivo, ¿no?, en la ciudad. Y con esto pues termino mi presentación y te regreso la palabra, Nicolás. Muchas gracias, Gustavo. Y bueno, tenemos tiempo para tener una plática y después pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Y creo que esto puede ser muy enriquecedor para todas las personas que nos acompañan. Y en el tema de la electromovilidad, pues el tema del transporte público es importante, ya que impactará directamente en los modos en que la gente se moverá. Si queremos desincentivar el uso del vehículo particular, tenemos que ofrecer un servicio de calidad que permita esos traslados de la manera más eficiente. Y en ese sentido, por ejemplo, Roberto, ¿qué es lo que ha opinado la gente en este modelo o en este proyecto piloto que han tenido? ¿Cuál ha sido la respuesta? Hicimos una encuesta de usuarios en la línea 3 y la respuesta es sumamente positiva, en parte por la experiencia de viaje de las personas, pero también en parte por lo otro que comenté, que es
que la electromovilidad viene amarrada a otras innovaciones. La puerta que tiene el autobús eléctrico, que hoy en día ya también es parte de los autobuses de diésel que tenemos en el sistema, es de las cosas que la gente más aprecia y es una puerta que se proyecta hacia afuera. Esta fue una innovación que logramos porque durante mucho tiempo la pedimos esta puerta y los armadores nos decían que era virtualmente imposible, que no existía tal cosa como esa puerta en un autobús de Metrobús. Y cuando nos confirmaron que el autobús piloto llegaba con esa puerta, empezamos a ver más acción de parte de los fabricantes que nos cotizaban precios irreales para poner esta puerta, ¿no? Bueno, pues sorpresa, lo logramos, pero la experiencia completa de la movilidad eléctrica para el usuario es muy positiva y nos animan una gran mayoría de los usuarios, el número no lo tengo aquí a la mano, pero digamos arriba del 80%, a decir, a invitarnos a decir, oigan, hagan esto más, encuentren la manera de meter más de estos en el sistema. Muy bien. Y aprovechando que vas en ese sentido, la línea 0 o la línea 8 de Metrobús, que sería la correspondiente, pero la línea 0 es 0 emisiones, ¿cómo la tienen proyectada? Entendemos que será el BRT más largo en la Ciudad de México y posiblemente en América Latina, con una inversión importante. ¿Y cómo tienes contemplada esta proyección a futuro y cuándo lo tendremos en vista, en puerta ya? La línea 0, como dices, si seguimos la progresión de las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, después de la 7 vendría la 8, pero tomamos la decisión de irnos hacia atrás con la línea 0 porque el circuito interior es un círculo que se parece al 0, pero también porque estamos interesados en empujar las 0 emisiones, el 0 ruido, todo lo que dijo Gustavo, ¿no? 0 vibración, 0 todo eso. La idea de esta línea no es un BRT tradicional como el que tenemos en Insurgentes, sino tenemos que imaginarnos algo más cercano a lo que tenemos en Reforma o en la línea 4 en el centro histórico. El circuito interior tiene diferentes tamaños y secciones a lo largo de los 50 kilómetros que tiene el circuito. Y eso, no son 50, es un poco menos, pero digamos 50 números redondos. Y eso nos obliga entonces a plantear, pues en esta parte vamos a hacer un carril preferente, en esta parte va a ser carril confinado, aquí vamos a poder meter una ruta expresa a los carriles centrales. Queremos darle un aspecto más flexible al concepto de Metrobús, porque si buscamos avenidas como o como Insurgentes, o como el Eje 1 Norte, o como el Eje 5 Norte, ya no quedan muchas en donde podamos meter BRTs con carril confinado al centro, con estaciones al centro de la vialidad. Entonces tenemos que empezar a innovar para lograr dar un servicio de alta calidad, rápido, eficiente, cómodo, en vialidades importantes, pero con modelos que son diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver en Metrobús. ¿Y para cuándo lo tienen contemplado o más o menos instrumentar este proyecto? La idea es terminar todos los documentos ingenieriles este año. Entonces, ahorita tenemos reuniones semanales en las que nos reunimos a ver cruce por cruce del circuito interior con la empresa que contratamos para hacer el proyecto geométrico, se llama. Los proyectos geométricos lo que hacen es que dibujan la calle como va a estar y a veces al dibujar, pues dices, bueno, y aquí voy a quitar una parte del camellón, aquí tengo que hacer un retorno, aquí voy a hacer un cruce peatonal, aquí voy a semaforizar. Entonces nos sentamos a ver cruce por cruce del circuito interior para determinar cómo va a ser ese cruce. También vemos los tramos y decimos, aquí va confinado, va preferente. Aquí nos podríamos meter a los carriles centrales, ¿sí o no? Son muchísimos kilómetros y es un reto inmenso porque hay muchas opiniones. Entonces estamos ya trabajando de esto desde hace ya un par de meses y tenemos la expectativa de tener el proyecto listo para contratarlo, para contratar el proyecto ejecutivo y la ejecución del proyecto a inicios del año que entra. Es un proyecto que no es una obra de infraestructura masiva como lo fue la línea 5, por ejemplo, de Metrobús, porque ya tenemos concreto en Insurgentes, en el circuito interior, y entonces cosa de plantear dónde necesitamos hacer adecuaciones en la vialidad. Algunas de ellas pueden ser mayores, podríamos inclusive considerar pasos a desnivel y cosas de ese tipo,
pero esperamos que la ejecución no tome más de un año. Y la gran pregunta, ¿cómo financiar este tipo de modelos, estimado Roberto y Gustavo? ¿Cómo hacer accesible estos proyectos a la banca de desarrollo o cómo es el proceso? Por el tipo de inversión, como tú bien señalas, no es únicamente la inversión en material rodante, también tenemos que invertir en infraestructura, en intervenciones, etcétera, etcétera. Sí, pues es que básicamente hay como dos temas, ¿no? Lo de la infraestructura y el material rodante. O sea, típicamente, pues ProTram y Banobras han estado impulsando muchos proyectos de transporte donde básicamente la infraestructura es algo que es una inversión pública, ¿no? Donde el Estado o los entes gestores de transporte y ProTram a través del FONADIN pues da el recurso no reembolsable para poder colocar esa infraestructura y así como reducir precios. Justo estaba platicando con los colegas de Banobras recientemente y ellos también están interesados en poder fondear pues la infraestructura electromecánica de los sistemas de transporte. Entonces ya estamos teniendo que ahí puede haber una buena fórmula para que la infraestructura sea fondeada por el sector público y ahí también puedes apalancar recursos de créditos blandos, es decir, créditos concesionales de las bancas de desarrollo que un banco interamericano, un banco mundial, un CAF, un KfW pudieran prestarle a través de Banobras para crear un crédito blando a los estados. Eso es una fórmula. Y luego la fórmula de los vehículos, esa es un poco más, pues hay muchas variaciones y variabilidades, desde el esquema de arrendamiento, que típicamente es el más fácil de programar un arrendamiento puro, porque así te reduces pues el gasto capital inicial para los transportistas y es el ente privado el que está como financiando esto. Pero también hay unos esquemas de financiamiento blando que pudiesen desarrollarse. Hoy por hoy, pues no tenemos ningún programa de financiamiento blando para vehículos eléctricos. Es algo que tenemos que seguir impulsando, ¿no? A través con las bancas comerciales y con las bancas de desarrollo nacionales para poder lograr pues créditos buenos, porque típicamente cuando un transportista llega y toca la puerta al banco, se va a NAFIN, van a estar consiguiendo tasas muy altas, ¿no? Y las tasas preferenciales, si no son sujetos de crédito, si no están bien establecidos como empresa, pues les van a asignar mucho riesgo y van a tener tasas del 15 hasta el 20% para las unidades. Y pues de esa manera no se va a poder lograr la electromovilidad. O sea, tenemos que empezar a bajar esas tasas, ya sea con garantías del Estado, ¿no? Que también hay un programa en NAFIN que puedes colocar una garantía para que los transportistas puedan pues conseguir este crédito blando y tener cierto respaldo entre NAFIN y el Estado, como ya lo hace la Ciudad de México con las garantías para los taxistas, pero pues también están las bancas de desarrollo que están muy interesadas también en fondear no solo al sector público, sino al sector privado, ¿no? Las bancas de desarrollo como el BID, Banco Mundial, tienen un brazo de banca de desarrollo para el ente privado que se pudiese formular un esquema de préstamo que baje la tasa. No va a bajar más del 8%, ya hicimos nuestros estudios, porque si le sumas la TIE, la tasa de interés efectiva, más el swap y otras cosas, pues te queda como a un 8 o 9%. Pero eso ya la hace mucho más baja y más atractiva para un transportista que irte a buscar una tasa comercial de 15, 18 o 20%. Entonces, estamos viendo algunos movimientos en la banca de desarrollo, Banca Nacional de México, pero todavía tenemos que consolidar un buen programa para facilitar el financiamiento blando a los transportistas que decidan migrar hacia la electromovilidad. Okay. Sí, voy a complementar lo que acaba de decir Gustavo, porque al final de cuentas hay que recordar, y es muy claro, el costo de operación de un autobús eléctrico a lo largo de 10 o 15 años es menor al de un autobús de diésel. Entonces, ¿cómo podemos beneficiarnos de esa reducción en el costo operativo afrontando el mayor costo inicial? Y entonces, el nombre del juego es cómo lo vamos a financiar. Y si ese menor costo operativo no lo podemos aprovechar porque la tasa de interés es muy alta, pues entonces la electromovilidad no vuela. Técnicamente ya no hay más que superar. Ya está superado, ya. Autobuses eléctricos funcionan, ¿no? Pues ese debate ya ni lo tengamos. ¿Cómo vamos a hacer entonces para poder implementarlo a escala? Pues es un tema netamente financiero. Y hablando de este tema, estimado Roberto, tú en tu participación mencionaste el modelo de negocio. ¿Cómo está contemplado el modelo de negocio? Tradicionalmente el transporte público tenía la participación de dos actores. La autoridad como reguladora, como planificadora, y el operador de transporte como eso,
cómo operar las unidades de mantenimiento, comprar las flotas, etcétera, etcétera. En este modelo de electromovilidad, ¿cuál es el rol? Porque los costos de las inversiones son muy elevados, como tú bien señalas. No es únicamente comprar una unidad y ponerla a trabajar y encargarse del mantenimiento. Van con temas de infraestructura, de energía eléctrica, etcétera, etcétera. ¿Quiénes participan en este nuevo esquema, en este nuevo ecosistema, como le llama Gustavo, a la electromovilidad? Mira, hay un nuevo integrante en el ecosistema importantísimo, que es el proveedor de electricidad, es la CFE. Entonces, con CFE realmente nuestra interacción como Metrobús era, pues, oye, necesito luz en el patio, ¿no? Y en las estaciones. Ahorita, si CFE no está presente en la mesa, no hay proyecto. Por un lado, eso es un nuevo jugador. Y sí, bueno, otro nuevo jugador son los fabricantes. Está cambiando el ecosistema de fabricación, como nos acaba de decir Gustavo. Hay empresas nuevas que no existían y nacen como empresas de fabricación de autobuses o de automóviles eléctricos. Entonces, el cambio de la combustión interna al eléctrico no está aún plenamente probada. Lo que está pasando en China no son proveedores de fabricantes de diésel que empezaron a fabricar eléctricos, sino son empresas que nacieron eléctricas. ¿Y cuál va a ser el rol del operador? El mismo. Necesitamos a alguien que opere y mantenga estas unidades. ¿Cómo vamos a lograr el financiamiento? Pues eso todo lo tenemos que definir. No tengo una respuesta todavía clara para compartir con ustedes. Pero el operador seguirá siendo el operador. Por lo menos el modelo de Metrobús. Acuérdense que nosotros concesionamos el servicio. No tenemos ni siquiera las facultades para operar autobús. No tenemos... Por eso fue tan grande el reto de arrendar un autobús, porque Metrobús no debe de operar autobuses. No podemos. No podemos contratar operadores. No se puede. ¿Cómo logramos entonces utilizar esa palanca que tenemos como ente regulador, como gobierno, para facilitar que los operadores puedan operar esta tecnología que es de mayor calidad y mejor servicio? Entonces, resumen, compañías de luz, fabricantes, entes financieros que están planteando esquemas que igual los actuales no están listos para ofrecer, y el operador como una constante, porque siempre necesitas operar el autobús y mantener el autobús de una u otra manera. Y en ese tema que tú comentas, ¿es viable financieramente una línea de buses eléctricos con tarifas tan bajas como las que tenemos aquí en la Ciudad de México específicamente? ¿Cómo Estamos hacerlo trabajando. rentable? La idea es que sea, a ver, la rentabilidad en el modelo de Metrobús la requiere, pues, el ente financiero que te cobra la tasa de interés y esa es su rentabilidad, y el operador, que en el modelo de transporte de la Ciudad de México bajo la ley de movilidad son empresas creadas por concesionarios que reciben un dividendo por la operación. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos asegurarnos que tenemos ese dinero para que jale. El gobierno no está buscando rentabilidad per se del sistema de transporte. Si ese fue el caso, pues no tenemos una tarifa como la que tenemos. Para el gobierno, la movilidad es un derecho. Y la movilidad es parte de lo que engrana, del engranaje que se requiere para que haya actividad económica en la ciudad. Ese es el beneficio que tiene la movilidad para la ciudad. Entonces, cuando hablamos de la rentabilidad, tenemos que asegurarnos de que tenemos dinero para pagar los intereses que se cobran, que probablemente van a ser intereses más bajos de los que se puede conseguir un privado por los esquemas que comentó ahorita Gustavo. Y tenemos que asegurarnos que el modelo da para que los concesionarios que participan en estas empresas puedan recibir los dividendos que la ley de movilidad prevé recibirán. Y esta es una pregunta específicamente para Gustavo. ¿Cómo esparcir el tema de electromovilidad en los sistemas de transporte público concesionado? Obviamente no todo es BRT en la Ciudad de México. Hay muchos hombres camión que están conformando empresas de transporte de una manera importante, pero todavía un poco lento por el tamaño de la ciudad. ¿Cómo poder permear la electromovilidad a este tipo de operadores de transporte público, estimado Gus? Sí, no, es una buena pregunta. O sea,
como comentaba Roberto, la electromovilidad pues, está aquí para quedarse. Los autobuses eléctricos pues, están muy bonitos y súper, es toda una experiencia nueva y pues obviamente hay que impulsar, ¿no? Que más, que no solo el sistema de Metrobús, sino otros sistemas, pues también migren hacia estos vehículos eléctricos. Actualmente pues el costo de los vehículos sí es mucho más caro, ¿no? O sea, no, eso no es, pues un diésel va a ser hasta 60% más barato que un eléctrico. Pero bueno, también tenemos que considerar que hay varias tipologías de vehículos eléctricos, ¿no? No todos tienen que ser 12 metros o articulados. Si bajamos a vehículos de menor capacidad, como vehículos de 6, 8 hasta 10 metros, los precios de vehículos eléctricos se reducen muchísimo. O sea, los buses que compró Jalisco, que son de 8.6 metros, pues tuvieron como a 3.8 millones de pesos cada uno. Entonces, eso ya es un monto pues relativamente un poco más asequible, ¿no? Para un transportista. Pero entonces pensar en diferentes dimensiones de vehículos que también atiendan las diferentes necesidades de la ciudad. No, la ciudad, como tú bien comentas, no requiere de buses grandotes por todos lados, sino buses pequeños, buses acotados. Entonces, por ahí yo creo que la migración se debe dar. Y luego es necesaria, o sea, lo que está haciendo el gobierno de Jalisco es una buena experiencia, que está dando bonos muy grandes, ¿no? También la Ciudad de México lo está haciendo, pero tiene su fideicomiso para la renovación de flotas y está dando bonos de hasta 500,000 pesos, ¿no? Al transportista para que migre a un autobús, pues, moderno y se lleve a cabo una renovación del sistema. Evidentemente, también la Ciudad de México tiene el fideicomiso FIFINTRA, que desde ahí se puede apoyar, ¿no? A los transportistas para que migren a un nuevo vehículo, pero evidentemente pues hay que hacer la ecuación, ¿no? De cuál es el bono que a lo mejor se puede incentivar con un bono más grande para si es que va a migrar a un bus eléctrico, ¿no? Pero ahí no se queda el asunto, porque como saben, pues el transporte en México es muy complejo porque está muy atomizado, no todo el mundo está regulado, no todo el mundo tiene empresa, muchos son hombres camión, la gran mayoría de los microbuses y autobuses de la Ciudad de México siguen estando en una informalidad institucional. No quiero decir informalidad total, pero sí no hay como digamos, una empresa que respalde créditos. Entonces, al no ser sujetos de créditos, hay un bloqueo pues muy fuerte para que puedan renovar su unidad. Entonces, tenemos que conceptualizar otro esquema, hay hombres camión que sí lo pueden lograr o empresas de transporte que sí lo pueden lograr, pero hay que impulsar también la institucionalidad del transporte para después que se puedan dar estos bonos, o sea, que la ciudad o el gobierno apoye y ya después conseguir el financiamiento. Entonces, es una ecuación pues tripartita, ¿no? Institucionalidad, apoyo gubernamental y buen financiamiento. Y ya con eso podemos lograr una transformación. Si no estamos como avanzando en estos tres ejes de manera paralela, pues va a ser muy difícil que se pueda llegar a una renovación masiva como lo requiere la Ciudad de México, ¿no? Tenemos 25,000 autobuses que van a requerir renovación, que requieren renovación. Entonces, es una pregunta muy compleja, muy difícil, porque es multifactor y multiactor. Entonces, hay que empezar a coordinar esfuerzos de una manera pues muy complicada, pero pues se debe de hacer, ¿no? Ok, se nos está acabando el tiempo y rápidamente, antes de pasar a la preguntas y respuestas, les quisiera preguntar a ambos. ¿Cuáles son los retos, oportunidades y desafíos que tiene la electromovilidad, en este caso en Metrobús específicamente? Como comenté al principio, esto es un cambio de paradigma que pareciera que es solamente un cambio del tipo de autobús, pero hay una cadena de valor detrás que cambia de manera sustancial, importante, total. Las partes que traen los autobuses no son las mismas. El expertise que se requiere para comprar y diseñar estas líneas son diferentes. Entonces, el reto es muy grande. Los desafíos son muchísimos, pero las oportunidades son también, valen la pena porque tienen todos los beneficios que comentó Gustavo. Una de las preguntas que estaba viendo en el foro es que decían, oye, pero es que en México tenemos energía que no es renovable. Bueno, el problema de las emisiones del transporte se resuelve en dos partes. Primero electrificamos y luego la electricidad la hacemos renovable. Pero si no electrificamos, nunca vamos a poder deshacernos de las emisiones del combustible de hidrocarburos. Entonces, no es una solución que la electromovilidad en sí no es una solución que por sí sola va a resolver el problema del cambio climático, ¿no? Es un componente y es un camino, es parte de ese camino a seguir para lograr resolver el problema que tenemos, darle mejor servicio al usuario y oportunidad a la ciudad de tener un vehículo que le permite, como dijo Gustavo, recuperar espacios públicos. Entonces, muchísimos desafíos, muchísimos retos,
por por una recompensa, por un beneficio muy tangible, muy real, una gran oportunidad de negocio también para el país. Estimado Gus, ¿qué podrías añadir a esta reflexión final que nos hace en este tema, Roberto? Sí, pues haciendo eco, ¿no? La verdad es ahorita estamos en una super oportunidad a nivel ciudad y a nivel país para dirigir, ¿no? Un poco y encaminar la electromovilidad e impulsarla. Como bien comenta Roberto, pues hay varias aristas, ¿no? La producción de la energía, los vehículos, las baterías, pero recordemos que México es un país súper fuerte industrialmente. Tenemos una industria automotriz, una industria de tractocamiones, camiones muy fuerte a nivel global, o sea, somos el cuarto país que produce más vehículos, que produce más autobuses. Entonces, si logramos como conceptualizar que nosotros podemos ser pues un detonante, ¿no? Para esta migración a la electromovilidad, pues nos vamos a ver un país muchísimo más potente. De hecho, pues ya hay compañías, ¿no? Que quieren venirse y montar sus empresas para empezar a fabricar vehículos aquí. Ya está Jack produciendo, ya están varias compañías chinas pensándolo, ya está Ford fabricando vehículos eléctricos, Bimbo ya se metió a fabricar vehículos eléctricos, o sea, somos una potencia mundial en términos de industria automotriz. Entonces, esa es una super fuerza que tenemos que hay que empezar a encaminar, y si nosotros desde el interno del país, desde la ciudad, estamos impulsando pues vehículos eléctricos, vamos a tener la cadena de suministro aquí en México. Tenemos litio en México, tenemos muchísimas compañías que apoyan, ¿no? La construcción de vehículos en México. Entonces, si conjugamos esta fortaleza que tenemos como país, más las necesidades de transporte público, las necesidades de movilidad, tenemos un parque vehicular gigantesco, ¿no? 50 millones de vehículos en México. Entonces, el potencial que tenemos para crecer correctamente, crecer hacia un mundo más sustentable y aprovechar la fortaleza industrial que tenemos es gigantesca. Entonces, yo creo que de aquí para adelante, si sabemos encaminar todo esto, pues vamos a lograr tener pues mucho futuro como país, y eso va a repercutir en todas las ciudades de México, ¿no? Vamos a poder tener vehículos eléctricos más baratos, equipo eléctrico más barato, vamos a producir nuestras propias baterías aquí a nivel interno, vamos a tener nuestros propios proveedores, pero pues nos tenemos que poner ahora sí las pilas y cargarlas al 100. Y bueno, si les parece, hacemos dos preguntas, trataré de resumirlo rápidamente, y van en relación al uso de las baterías. ¿Qué hacer con las baterías después de su vida útil? Porque es la parte fundamental de estas unidades. Como bien señalaba Roberto y también Gustavo, la energía limpia estará en las unidades, pero ¿qué vamos a hacer con estas pilas cuando termine la vida útil? ¿Dónde se pueden hacer? ¿Cómo se procesan? Tengo entendido, hay negocios que van relacionados como oportunidades alrededor de esto que permitirían también la renovación de flotas a corto plazo, bueno, cuando termine la vida útil de estas unidades. Y bueno, una serie de actividades alrededor de la electromovilidad. ¿Qué poder hacer con estas pilas? No traducirlas en contaminación, porque generalmente se puede pensar, se pueden enterrar, se pueden hacer en baldíos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué podemos hablar de este tema? Pues si quieren lo toco rápidamente. Pues hay muchos mitos sobre las baterías, ¿no? Entonces dicen, las baterías, que esto, que el otro. Hay muchos tipos de baterías, de litio, de ion litio, muchos diferentes, de cobalto. Ya hay mucha tecnología que se está produciendo para hacer mejores baterías. Hemos tenido una evolución muy importante de cómo las baterías no solo se han bajado de precio, sino se han vuelto más compactas, más eficientes, más seguras. Entonces hay muchos mitos que la tecnología pues avanza más a veces que pues mucho de la regulación, la tecnología va más rápido de lo que a veces vemos en las noticias, especialmente la tecnología de baterías. Entonces, muchas de estas baterías pues se está mejorando el esquema, y lo que están haciendo muchos países es que cuando sí se acaba la vida útil de una batería, eso no significa que se acaba la vida útil de esa batería, simplemente se acaba la vida útil para ese bus, porque se reduce la capacidad de la batería hasta un 60%, ya no funciona para el bus, porque el bus requiere tenerla un 80% para poder tener la autonomía y circular 200 kilómetros. Pero ese paquete de baterías no hay que desecharlo, se puede aprovechar
moviéndolo como batería para casa, reciclándolo, o sea, no hay que tirarlo inmediatamente. Hay todavía muchos usos que se le pueden dar, que sirva como capacitador, o inclusive ponerlo en el mismo patio de encierro para que cuando se vaya la energía, pues resguarde energía un poquito y la mande a la red. Entonces, hay muchos mitos. En realidad hay mucho que todavía se está desarrollando tecnológicamente. Entonces, a mí no me preocupa cómo vamos a usar las baterías, sino más bien, pues estemos preparados para ellos y tengamos las medidas de seguridad y como toda tecnología, pues la vamos a poder resolver en el tiempo, ¿no? Muy bien. Y, por ejemplo, hay una Ahí pregunta. déjame compartir, Nico. Hay un caso Sí, bien interesante. El exdirector técnico de Tesla empezó una empresa de reciclaje de baterías que se ha vuelto una empresa sumamente exitosa. Entonces, hay una oportunidad de negocio grande ahí también, por todo lo que acaba de decir Gustavo. Las baterías tienen valor residual después de que terminan de ser baterías de vehículos. Estimado Roberto, tú eres el actual director del Metrobús. ¿Cómo visualizas el futuro del sistema con estas unidades? La renovación de las flotas es inminente, poco a poco se irá dando. ¿Tú crees que podamos transitar a un sistema eléctrico completamente en Metrobús? Sí, sí lo creo. El horizonte de tiempo es lo que no, lo que no queda 100% claro, pero les comparto una convicción personal que tengo y es personal porque es a muy largo plazo. Yo pienso que mis nietos, yo tengo 37 años, entonces más o menos espero, no sé qué será, mis nietos 30 años. Les costará trabajo imaginarse que algún día permitíamos que en las calles hubieran máquinas que echaban humo tóxico que respirábamos todos en la ciudad. Va a ser una cosa del pasado y tiene que ser una cosa del pasado. El que no se enteró del estudio que sacó las Naciones Unidas hace 2 días nos lo dice muy claro. No es una alternativa, es una obligación que tenemos el migrar a la movilidad eléctrica porque no hay de otra ya desde el punto de vista planetario. ¿Cómo lo vamos a lograr? Como dije, vísteme lento porque tengo prisa. Vamos dando pasos seguros, chiquitos, pero que nos llevan a avanzar. Y la gente subestima el valor de tomar pasos pequeños de manera disciplinada y constante a lo largo del tiempo, porque igual uno no se da cuenta de un momento a otro de un cambio grande, pero de momento voltea hacia atrás y se mira todo lo que hemos logrado, no dejando de caminar, no parando el camino. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿se puede lograr? Yo creo que se debe de lograr. ¿Se va a lograr de aquí al 2024? No, pero sí debemos de enfilar al organismo para que lo logre en el mediano plazo. ¿Mediano plazo qué es? 2030, 2035, ¿no? Bien. Bueno, ya está por terminarse el webinar y nada más conclusiones finales de cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que podemos reflexionar después de esta plática que hemos tenido? ¿Qué es lo que podemos aportar a la gente que nos está acompañando como una reflexión final? ¿Quién dice yo? Dale, Gustavo, por favor, adelante. Gracias, Roberto. No, pues yo creo que estamos en un momento, pues, que al menos yo que he venido trabajando en estos temas de electromovilidad ya varios años, ¿no? Desde sí, ya como 5 años que empezamos a pilotear buses, ahí estaba apoyando a transportes eléctricos, trayendo BYDs y Yutongs desde hace ya 5 años, 4 años, pues estamos ahorita en un momento de inflexión, o sea, es súper emocionante para todos los que estamos en el sector transporte, ver cómo ya se están logrando proyectos, cómo ya se compró, ¿no? El tema de la electromovilidad ya es un tema que sí todos queremos y ahora solo falta pues instrumentarlo, ¿no? Y comentaba Roberto, estos pagos pequeños pero seguros, esto de exonerar el impuesto de arancel no es cosa de poca monta, o sea, eso es un paso muy importante que a lo mejor la gente no lo ve, pero eso nos va a ayudar mucho como a tener todo. Además, hay que regular, ¿no? Todo el tema o normar, ¿no? El tema de los cargadores, de los conectores, para poder facilitar el despliegue de una red eléctrica pues, homologable, interoperable, abierta, segura, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en un momento pues, de inflexión en México y en Latinoamérica. O sea, no solo México está viendo cambios muy importantes para migrar hacia la electromovilidad, sino también, pues ahorita tengo un proyecto en Santo Domingo, en Guatemala, en Panamá, y todos ya quieren traer buses eléctricos. Estamos viendo
un entusiasmo muy importante. Hay que saber dirigirlo, hay que saber aprovecharlo, ¿no? Porque también es una cooperación sistémica, no solo el transportista, no solo el ente gestor del transporte, sino tenemos que, como decía Roberto, incluir a CFE, incluir a inversionistas privados, incluir a los desarrolladores de los proyectos. O sea, es una cooperación sistémica que, si está bien dirigida, puede llevarnos a un cambio muy rápido, que lo necesitamos para mitigar los efectos del cambio climático, para mitigar los efectos de la contaminación. Estamos viendo que en el mundo, ¿no?, incendios, cosas muy rudas que están pasando con el medio ambiente, y pues hay que hacer nuestro granito de arena, y si todos estamos en una cooperación sistémica para lograr que esto suceda, vamos a ver cambios muy importantes, muy rápidos, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. Es importante reconocer lo que acaba de decir Gustavo como un cambio profundo que está ocurriendo. No es una moda, es una tendencia clara. Y este cambio va a crear nuevos ganadores y perdedores en el mundo de la movilidad. Habrá nuevos, o sea, digamos que un poco el juego de las sillas empieza a darse. Y el que no se da cuenta que está peleando por su lugar y su asiento, pues está perdiendo la oportunidad de un cambio de los que se dan una vez por generación en una industria, ¿no? Entonces, hay que asegurarse de que participas de manera activa, entendiendo que no es una moda que va a pasar. Hacia allá va. ¿Hacia dónde vamos? Pues hacia un esquema donde tenemos cero, todos los ceros que puso Gustavo, que son los beneficios que tanto cacareamos. Cero vibraciones, cero emisiones, cero ruido, ¿no? Es un cambio que viene porque viene. Como director, es que tenemos la obligación de estar ahí. Muchísimas gracias. Únicamente me queda felicitar a ambos, a Roberto por la implementación de esos proyectos piloto que evidentemente cambiará la vida de la Ciudad de México, la forma en que nos movemos. Tendremos un transporte más digno y eficiente en todos los sentidos, y no es una tarea de poca monta, es una tarea importante a futuro, y bueno, pues desearle el mayor de los éxitos en esta nueva etapa. Y a Gustavo, pues obviamente que siga impulsando el tema de electromovilidad a nivel menor, como podemos ser en los sistemas de transporte, y por decir, entre comillas, menor, en sistemas de transporte concesionado, poder tener esos esquemas de financiamiento que nos permitan también poder introducir en el mercado a estos hombres camión, a las empresas de transporte, a los taxistas, y por qué no también a los ciudadanos de pie que tendrán la posibilidad de poder adquirir ese tipo de unidades y poder movernos de una manera más eficiente, sustentable y de calidad. En ese sentido, muchísimas gracias a los dos por su tiempo, por su participación y valiosas presentaciones, y esperemos tener en un corto tiempo en la Ciudad de México un sistema de transporte sustentable y de calidad en el sistema Metrobús. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego.